Me dice, Rafa, tú preséntame porque no sé qué voy a decir, pero bueno. Yo voy a repetir un poquito algo de lo que dije ayer. Cuando yo hacía mis exploraciones en México, sobre todo en zonas, yo mucho tiempo estuve muy cercano a Oaxaca, exploré Veracruz, Jalisco, no se diga, pero dentro de todos los espacios que se reconocían como grandes centros de producción de arte, Querétaro no aparecía. Y platiqué que en una ocasión fui porque uno de mis artistas estaba en una colectiva en el Museo de Querétaro y me invita y me encuentro con un público maravilloso que no lo vemos ni en Monterrey, combinado de extranjeros, había muchos americanos y canadienses, y en el centro había unas grandes jarrones de flores, había como una calidad de fiesta muy especial, había una orquesta de cámara tocando y dije, híjole, Querétaro tiene lo suyo, inclusive como un ambiente, no estos espacios a veces fríos que nosotros acostumbramos a hacer. Y después me intrigué porque dije, ¿quién está haciendo todo esto aquí? Porque yo aquí descubrí en casa de una amiga un par de cuadros pequeños que me intrigaron mucho. Yo fui a cenar, que me decían, bueno, es una queretana que tiene 8 perros maravillosos de una raza tal. Yo soy de muchos perros, yo tengo 7 perros, y yo la tengo que conocer porque además se duerme con los 8 perros y tiene 50 canarios y tiene una casa maravillosa y tiene muy buen gusto y cocina increíble. Y la busqué y me invita a cenar y realmente era una maravilla. O sea, los perros maravillosos, eran como salchichas peludos, no sé qué razas eran. Y cenando descubro un par de cuadros que tiene por ahí y le digo, no puedo cenar, me tienen muy intrigadas las imágenes, ¿qué son? Y me dice, son de un amigo que tengo en Querétaro, que me lo regaló, y son fotografías intervenidas. Y le dije, oye, ¿quién es tu amigo? Pues es un muchacho, tiene 20 años, anda con mi hermana, salen como de novios o de pareja, y si quieres le llamo. Le dije, no, dame el teléfono, yo le llamo. Y le hablé a Rafa y digo, tráete todo lo que tengas y quiero platicar contigo, estoy muy impresionado con estos 2 cuadritos. Y llega Rafa a la semana con un bonche de cuadros y yo, wow, qué maravilla, ¿cómo intervienes estas fotos? Y me dice, no son fotos, no son pintura. Y yo, ¿cómo? O sea, yo estaba viendo fotos y creía que nada más las intervenía con unos como rayas o gestos que tenía. Y desde el primer momento me pareció que estaba frente a algo nuevo, porque estos cuadros eran unos pequeños retratos impresionantes de personajes muy singulares, como que no tienen nada que ver con las bellezas clásicas ni nada, personajes comunes. Y los formatos eran alargados y las figuras estaban en un lado, pero el equilibrio lo lograba con una especie de gestos, de rayas, que me recordaron mucho a Cy Twombly, el artista norteamericano. Yo dije, estoy frente a algo nuevo, en donde está como todo el clasicismo, todos los límites del arte flamenco, renacentista y el nuevo lenguaje. Esta combinatoria, dije, esto, qué atrevimiento, porque cómo desbaratar o agredir un retrato tan maravilloso y de repente echarle como una gota a un ojo y escurrirle una parte de la cara, o garabatear en el resto, maravillosos. Sí. Y le digo en esa época, le digo, quiero hacer una exposición tuya. Me dice, Memo, pues vamos a hacerla paralela a una invitación que me hicieron. Se me hacía muy raro que no había tenido ninguna exposición individual,
y ya lo había invitado el Museo del Chopo en la Ciudad de México para hacer un individual. O sea, a mí me intriga mucho que un artista que no ha tenido ningún público entre de primera instancia a un museo. Y me fui a México a ver la exposición porque fue primero ella, y me encuentro en el Chopo antiguo Chopo era pues una estructura de acero con cristales muy monumental, y la delicadeza de estas obras, las pequeñas obras las puso en unas bases laqueadas blancas, con una museografía impecable, y estas pequeñas obras podían, con toda la estructura y toda la presencia, el espacio del museo. Había dos gentes más que iban con nosotros porque ese día había cerrado el museo, y hablamos hasta con la dirección del INBA a que nos los abrieran. Y entonces ahí me di cuenta de la escala, de la monumentalidad de una obra aparentemente de escala tan pequeña. Entonces de ahí empezó la historia. Ya estamos como en la tercera o cuarta exhibición de él, y con muy malos resultados, porque las primeras dos exhibiciones pues no venía la gente o no nos compraba nada. Inclusive me daba pena, dice, bueno, porque la gente no ve esto, no se da cuenta de nada, y terminamos aquí entre los amigos comprándonos 2 o 3 obras, y ya, o sea, se quedaban aquí en la bodega por meses los cuadros, y yo los sacaba, y además los precios eran ridículos. Pero como que Rafa nunca se quejó, nada más seguía la historia. Y después volví y aparece una segunda intriga que digo, ¿por qué se está dando un Rafa, un pintor de estos niveles, en un Querétaro? ¿Qué hay en Querétaro que atestigue o dignifique o soporte a un artista como estos? Y descubro que hay un grupo de jóvenes maravillosos, casi todos figurativos, que están muy clavados en el dibujo y muy exigentes en límites de rigores increíbles en su expresión. Y descubro que está Gabriel Horner, que ayer nos platicó, de director del Museo de Querétaro. Y descubro también que Gabriel, voy a conocerlo, que hace unos programas maravillosos, sin límite, casi sin edición. Ahí pasa, aquí en Monterrey no vemos lo que pasa en Querétaro porque nos editan las exhibiciones y hay una censura terrible, y allá Gabriel hace lo que se le pega la gana. Y además complementa el recurso del museo con cine, con expresiones, performance, con instalaciones impresionantes. Hay todo lo que se pueda manifestar en el mundo contemporáneo. Y lo curioso que cuando yo me topaba alguna escena de obras de Rafa en el museo, eran espacios enormes. Entonces un convento colonial maravilloso, y en un espacio tan enorme eran 6 o 7 obras las que estaban de Rafael, y podía con toda esta, es más, decía, este es el espacio ideal para exhibirlas. O sea, casi les digo que este espacio para un solo dibujo y lo contiene. Así fue como nos fuimos familiarizando, y yo admirando el proceso que ha llevado Rafael. Y también me topo con la sorpresa de que en un momento me dice Rafa, metí una obra o dos a concursar al Portrait Gallery, a la Bienal de Londres, a ver qué sucede. Y de repente me está él mandando mail diciendo, oye, ya estoy en los seleccionados, ya estoy en la terna de los últimos 20, ya estoy en la terna de los últimos 10, ya estoy entre los últimos 3. Y yo, ¿cómo? Son 3,000 o 4,000 concursantes de todo el mundo en retrato, que es la bienal más famosa del mundo en retrato. Y de repente, segundo premio, o sea, gana en el 2004. Claro que un futbolista que mete un gol sale en todas las magazines, todo, y él mete el gol del arte, y nadie sabe en todo México que lo logró por él mismo. Y veo el primer premio
que viendo el premio de la Inglesa yo se lo hubiera dado a Rafa, y que a lo mejor el jurado era inglés y se lo dieron a mí. Pero después de esto, Rafa va a Inglaterra, le dan el premio y me dice: Memo, le digo, ¿qué vas a hacer con el premio? Y dice: pues me voy a pasar viendo museos y obras clásicas, y tengo una obsesión por María Magdalena, voy a ver todas las Marías Magdalenas que se han hecho en la historia de la pintura. Y se me hizo muy extraño. Bueno, María Magdalena es la figura que contiene el pecado, la sensualidad, el erotismo, todo lo que puede ser, después el arrepentimiento y la santidad, y bueno, la favorita de Cristo casi. Y me empezó a intrigar, y de ahí me dice un día: Memo, ya no hay aquella secuencia de los apóstoles bíblicos, sino ahora los apóstoles, el arte la expresión se ha desacralizado, y ahora los nuevos apóstoles andan sueltos en la humanidad, entre las gentes. Y me empieza a platicar que va a ser una serie de los nuevos apóstoles que va a ir descubriendo en los rostros de la gente común. Y me pareció maravilloso. O sea, esto hace como unos 3 años. Y hace una serie de dibujos como bocetos que después van a ir transformándose en pintura, y que de hecho Rafael, a partir del premio del 2004, cada bienal ha sido seleccionado dentro de los 30 o 40 artistas que quedan al final. Él estuvo con una obra en la siguiente bienal, y en esta última estuvo con los apóstoles. Esta serie que está ahorita, de hecho, vienen de Inglaterra, de estar en exhibiciones de 3 museos, creo que en Irlanda también estuvieron. Y ayer me decía, estábamos tratando el tema del realismo, y yo decía: el realismo, en este sentido, a mí no me conmueve ver, sí, obviamente la facultad está expresa ahí, digo, sabe pintar, sabe cómo resolver una cosa, pero me pasó algo cuando el miércoles llegan las obras, porque las traía en la mano. Yo me vine a las 12 de la noche o a las 11 a colgarlas solo, y me empezó a entrar un sudor muy terrible, y empecé a sentir escalofríos, y empecé a ver la obra en un plan muy íntimo, y me empezó a afectar el psiquismo. O sea, no era nada más la imagen, sino todo lo que me estaba afectando en mi interior. De hecho, llego a mi casa muy cansado, prendo las noticias, veo un rato la tele, y terminé a las 5 de la mañana revolcándome sin poderme dormir. ¿Y qué me está pasando? Yo siempre he dicho, frente a una obra de arte, el arte es tan fuerte y tan impresionante que puede causar un cambio tan radical en tu vida, de decir, antes y después de ver esto, yo era otra persona. A mí me pasó cuando tenía 20 años, yo estuve en Bélgica y fui a ver El Cordero Místico en Gante, de los hermanos Van Eyck. Yo no sabía que existía, yo llegué por aquí, yo iba a Brujas, yo quería ver la arquitectura de Brujas, y en una pasada por Gante descubrí que estaba este políptico, que eran los hermanos Van Eyck, Jan y Hubert Van Eyck, que se tardaron 28 años en pintar esta obra, considerada en la época como un tesoro del siglo caído en la tierra. El Papa así lo calificó. Es algo no creíble, no es creíble que eso lo haya hecho un ser humano. Es apabullante. O sea, me acuerdo de cuando salí, era la época de los hippies, era la época nuestra, estoy hablando del año 68, 69, y yo salí y vi la plaza, era en San Babún, en la iglesia, y yo ya veía otros colores y veía a la gente diferente, y dije, ¿qué es esto? O sea, me afectó tanto la obra que a partir de ahí yo empecé a ver que había un ingrediente nuevo que me había abierto mi campo de percepción de una manera involuntaria, inconsciente. Yo no sabía quién eran los Van Eyck, ni en qué época lo habían hecho, ni cómo lo habían hecho, porque era ese fenómeno. La obra está hecha por 2 manos de 2 hermanos, y nadie sabe
qué pincelada la dio uno o el otro, son idénticos en la historia como clones. Y de ahí empecé a intrigarme mucho en el poder del arte, de esta capacidad que tiene una obra de transformarnos, de ver de otra manera, de sentir de otra manera. Y también ahorita platicaba con el del periódico de encontrar una esperanza. O sea, yo me dice, ¿qué significa para usted, Rafa Rodríguez? Digo, esperanza. O sea, acabo de leer grandes críticas de filósofos, pensadores, y dicen, cuando muere la esperanza el hombre se acaba. O sea, es lo último que puede existir. Entonces yo al ver esto me entra inclusive yo ya tengo muchos años en el arte, he pensado mucho en retirarme y me vuelvo a llenar de energía frente a esto que me está alimentando, me está obligando a seguir. Y ya no quiero seguir hablando tanto para que Rafa nos diga algunos comentarios de sus procesos o de su vida o de sus temas o de algunos cuadros en particular. A ver qué nos quiere decir. Muchas gracias a todos por venir a la exposición y a la plática. Gracias, Memo, y gracias a todos en Arte Actual, porque yo siento esta galería como mi casa. Yo aquí empecé y aquí han estado muy pendiente de cómo van los procesos de mi pintura. Para mí, esta ocasión de exponer aquí, hace rato, a mí me cuesta trabajo hablar a veces de mis pinturas, y un poco le decía hace rato en la entrevista para el periódico que el primer espectador de esta exposición soy yo, porque nunca había visto la obra colgada junta. Esta exposición se compone de distintas series realizadas desde el 2005 hasta ahora muy reciente, del 2011, que nunca se habían colgado junta y que estuvieron separadas, inclusive aunque fueran de la misma serie, por años. Entonces, verla junta, colgada, iluminada, museografiada, como lo hizo Memo, me emociona mucho porque fue un reencuentro con mi propia pintura. Entonces, yo como espectador, esa es la principal emoción que tengo, de ver a los apóstoles junto con los cuadros de mi abuela y el último, que se llama Elegía de la Patria. Elegí como título, como redundancia, elegía, pero no en el sentido de elección, sino en el sentido de estos versos dedicados a la pérdida. Creo que me parecía que era una palabra que podía englobar el espíritu general de todas estas piezas, y yo de verdad que a veces creo que, corriendo el riesgo de que se me tache como un pintor de la tristeza, y siempre he dicho, bueno, voy a empezar mi cuadro más positivo, al final, viendo esta exposición, creo que el título de Elegía queda perfecto, porque hay un sentido de una pérdida, de una gran nostalgia, de un gran desencanto por parte de mis modelos, que en realidad soy yo, por parte de estas series a las que he dedicado mucho tiempo, y por otro lado, bueno, pues también un reto personal, cuestiones plásticas, ¿no? Entonces, ahorita que pasemos a ver la exposición, yo puedo platicar como a grandes rasgos que está conformada por cuadros de varias series. Hay Los Apóstoles, que comentaba hace rato Guillermo, que los explicó perfectamente bien. Es una serie que trabajé desde el 2007 y que la última intervención de esta serie se hizo hace 2 semanas. Inclusive el lunes todavía no llegaban la serie de Londres, estábamos ya con el alma en un hilo, porque decíamos, bueno, si no llegan, pues a ver qué hacemos, ¿no?
y finalmente pues todo sale bien, aquí está colgado y me emociona mucho eso porque desde el 2007 que yo tenía estos dibujos, incluso tuve el apoyo del FONCA para hacer esto, con una beca de jóvenes creadores. Entonces ahí con mis tutores, José Luis Charrul, Perla Kraus, estábamos como viendo de qué se podía tratar, sin caer en un asunto muy académico, qué giro pueden tener estos apóstoles, por qué podía ser pertinente una serie de unos apóstoles ahorita, ¿no? Entonces, yo pienso que la serie se trata de, pues no de lo sacro, sino más bien de lo humano. Entonces decir que estos personajes son los personajes que conocemos nosotros, que nos podemos ver en ellos y pues totalmente mortales, por decirlo así. No era la parte santa que me envolvía, sino la parte humana, ¿no? La parte pues más esencial. Entonces, pues una serie de estudios que estaban por ahí y que después de mucho tiempo los intervine, algunos que eran pertinentes, otros que no consideré que los debería tocar. Entonces la serie está así, 2007, 2011, y ahorita se encuentran las pinturas y los dibujos, creo que por primera vez. Entonces, pues es una serie así sobre, básicamente se trata del desencanto. Ese es como el tema general de los apóstoles. Después hay 3 cuadros pequeñitos que hice como un experimento. Otra de mis pasiones es el cine, me gusta mucho, creo que me interesa cada vez más, y una de las películas que me gusta mucho es Los pájaros de Alfred Hitchcock, y entonces como a manera de homenaje y a manera de esta tensión que genera la película, traté de hacer unas piezas como entre serie y serie, como para distraerme un poco y cambiar la carga emocional que podía tener los otros retratos. Y salió esta serie que se llama Bodega Bay, que son estas 3 piezas, para hablar un poco de la tensión que existe en las relaciones, en la condición humana, ¿no? Cuando las relaciones se vuelven insoportables o la tensión sobrepasa la cuestión comunicativa y de pronto te encuentras en situaciones muy hirientes, o básicamente es eso, la relación entre los humanos, ¿no? Y Hitchcock lo hace magistralmente, poniendo incluso a los niños, ¿no? Entonces tomé como referencia esta escena donde están los pájaros llegando poco a poco afuera de una escuela, y los maestros, bueno, las maestras dicen, bueno, pues hay que evacuar la escuela y hay que salir corriendo, y se viene la parvada y atacarlos, ¿no? Y entonces es fascinante, pero también es aterrador, y los niños ahí, y estas piezas tienen pues una intención plástica de generar este movimiento y esa tensión, y también ligeras intervenciones volviéndolos un poco más dramáticos o más gore o lo que sea, sacándole los ojos, teniendo un poco más sangre que lo que realmente se ve en la película, ¿no? Eso lo hice a manera de un experimento, y bueno, ese fue el resultado. Después, por ahí vemos los dibujos, los apóstoles, y hay 3 retratos del 2011 en unos formatos medianos. Yo usualmente tengo mucho miedo a las grandes escalas, y también grandes escalas para mí en mi estudio, cuando las montan en la galería, aquí se ven muy chiquitas, como la pieza esta de las vísceras, que para mí era un mural y ahora la veo aquí muy chica, ¿no? Pero bueno, pues tengo estos 3 retratos medianos, de muchos que me quedaron en el camino, en los ensayos, en los que a lo mejor ahorita se tienen que guardar y retomar después de un tiempo, no lo sé, ¿no? Son 3 retratos que tienen la variante de tener una especie de narrativa, no realmente implícita, sino no tan directa, pero sí algo que ya tenía desde hace rato ganas de hacer, que es empezar a tener algo en el fondo. Usualmente mis fondos eran colores muy simples, o muros lisos, o las sombras solamente. Entonces en esta ocasión quise meter imágenes relacionadas a la psicología de los personajes como fondo.
Una de las experiencias más fuertes que yo he tenido en cuanto a apreciación de la pintura mexicana, y yo creo que es la colección que más me gusta en el mundo, está en la Alhóndiga de Granaditas, y es una colección de retratos de Hermenegildo Bustos. La he ido a ver muchas veces, la he ido a ver incluso con compañeros pintores, persona que puedo llevar, pues la llevo, y para mí es tan intenso ver esta colección. Yo creo que tienen unos 20 retratos de 15 centímetros por 10, de piezas muy chiquitas, unas más grandes, tienen 2 exvotos y una revelación cósmica por ahí. Para mí la experiencia de estar en esta sala y ver estos personajes que él pintó de manera perversa pero inocente, no lo sé, millones de adjetivos que puedes encontrar, te deja una sensación como de visitar un funeral. A mí me pareció que son ese tipo de caras, como de ver un funeral de un pueblo y de ver a la gente poniéndose sus mejores trajes incluso para celebrar algo como una muerte. Y es muy fúnebre, están ahí los retratos de los niños muertos y las dedicatorias, y me impactó mucho. Entonces por eso los formatos para mí y tener muy presente a Hermenegildo Bustos o la pintura mexicana es muy importante para mí, porque son ejemplos inolvidables de que las piezas grandes pueden ser de 5 centímetros, no necesitas más. Entonces así usualmente he estado yendo y viniendo, y decidí, después de hacer el retrato de Antonio, que es el que presenta la exposición, que por ahí está en las invitaciones, retomar una pieza que tenía empezada desde hace mucho tiempo, que eran estas vísceras, basadas en unas fotografías que tomé en una corrida de toros, y decidí hacerlo como un paisaje mexicano. Entonces el cuadro lleva como título Elegía de la Patria, y me parece que es eso, que es la tristeza que nos puede dar a todos ver la situación actual. Y mi obra nunca ha sido política, ni mucho menos, pero no paso por alto pues esto que nos afecta a todos, ¿no? Ahorita viniendo a Monterrey lo tenemos muy presente. Yo vengo de Querétaro, que está un poco más tranquilo, por decirlo así, ¿no? Pero entonces creo que también como responsabilidad como artistas, y también lo que sucede después de las guerras, ¿no? Es que los artistas han generado los grandes movimientos y grandes obras después de momentos muy difíciles, y pues es un paisaje mexicano con colores muy mexicanos, y si lo vemos fríamente o abstractamente, pues es así como, no sé, son unas montañas. No lo vean como la sangre ni las vísceras, son unas montañas, y tiene los colores que inspiraron a Saturnino Herrán, vamos a ponerlo así. Yo no por compararme para nada, sino porque son ejemplos que tengo una y otra vez presentes, y acabo de ir a la exposición en Bellas Artes. Para nada es compararme, sino es como pensar todo el tiempo de qué hicieron estos grandes pintores. Cómo se me borra de la cabeza, no lo sé, no puedo. Entonces esta es la obra reciente, y ya para concluir un poco esto es hablarles muy brevemente de los retratos que están ahí, que es el retrato de mi abuela. Creo que para mí fue muy fuerte encontrarme con estas piezas, que estuvieron separadas mucho tiempo, los 2 estudios, el cuadro que es de mi colección, que Memo le pareció pertinente traerla aquí y exhibirla, y otro cuadro que está aquí en la entrada. Para mí fue muy fuerte porque los pinté en el 2005 como un ejercicio de responsabilidad de pintar las cosas que me sucedían. Pienso que también mi obra funciona como una especie de bitácora o de diario personal, sin tener que ser forzosamente un autorretrato en donde la imagen sea yo directamente. Entonces, pues una de las cosas que tenía presente era mi abuela y la enfermedad, y el término de sus días, una persona grande y enferma. Y yo nunca lo vi con un sentido de una carga dramática ni nada por el estilo. Cuando los pinté y cuando lo presenté, y mi mamá
vio por ahí las piezas. Obviamente mi mamá no se sintió nada cómoda con lo que estaba pintando, no quiso preguntar más, pero sé que le causó una gran incomodidad ver la pieza ahí. Y desgraciadamente yo lo viví ahora. Entonces mi mamá murió hace unos años, y cuando me reencuentro con estos cuadros creo que entendí perfectamente lo que pasó por la mente de mi mamá. Y también a veces digo, bueno, qué bueno que lo pinté en ese